Estoy con Juan José Sáenz García en un nuevo episodio del Motor de Argentina. Retomamos, esta es la tercera temporada ya, después de una pausa larga. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a la provincia de San Luis, hablando de la producción, pero Juan está en Córdoba. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Tere? Bueno, un gusto. Mi nombre es Juan Sáenz y sí, productivamente el campo se encuentra en la provincia de San Luis, cerca del límite de Córdoba. Y bueno, yo vivo en Río Cuarto. Estamos a unos 110 kilómetros más o menos del campo donde producimos los búfalos. Bien. El motor de Argentina, como todos saben, y para los que recién se conectan a este recorrido, o como dice Mirta, la audiencia se renueva, el motor del país se trata de un recorrido del país a través de la voz de los distintos productores y sus protagonistas, como pueden ser también asesores o intermediarios. Y en este caso, una producción que sorprende mucho, sobre todo en la región, eso es lo que más me impactó a mí, que bueno, ya lo dijo Juan recién, vamos a hablar de búfalos, pero no los búfalos que hemos visto en la rural o que hemos escuchado en Corrientes, que es donde hay agua, están los esteros, sino en San Luis y en el monte nativo, nada más y nada menos. Bueno, nosotros ya hace un año que tenemos los animales en el campo. Y bueno, nuestra situación parte de un escenario que, bueno, el campo se traslada a una subdivisión, bueno, cuestiones familiares, la transición, como suele pasar. Y bueno, justamente a mi viejo le queda un pedazo bastante grande de monte junto a una hermana de él. Y bueno, en ese lugar siempre hubo vacas manejadas de manera extensiva con un bebedero lejísimos para lo que era el recorrido que tenían que hacer, o sea, un manejo totalmente muy malo. Y bueno, siempre tuvo el dilema de qué podíamos hacer con ese monte para poder hacerlo productivo, porque era una parte del campo que la verdad que no se aprovechaba y realmente no era eficiente y no era productiva al manejo que tenía en ese momento. En ese momento, por todas estas cuestiones, las vacas salen del campo y bueno, queríamos ver qué podía. El monte estaba en una condición muy grande de sobrepastoreo Ujú. y es un monte que está plagado de palque, muchísimo palque, que bueno, es una planta tóxica que en la zona se ve muchísimo. El Y parque, bueno, perdón, siempre palque, discúlpame, duraznillo, por sí, o eso, sea, iba a decir, lo que en nuestra zona lo conocemos como duraznillo claro, sí, negro, sí. es mortal. Em, lo que decidimos hacer, porque sabíamos que si llevábamos vacas de afuera o animales de afuera y queríamos hacer algo, primero que no había pasto, no había comida para poder hacer algo, literal, porque estaba, como te digo, sobrepastoreado, era tierra lo que veías adentro del monte. Y bueno, la cuestión del parque también era una restricción importante. Eh, y bueno, ahí surge todo el tema de dejarlo descansar un año el monte para ver qué nos podía dar. Y bueno, durante ese verano es como que empezaron a aparecer plantitas así muy heterogéneamente distribuidas en los distintos lugares del monte. Y bueno, por un amigo que hoy en día es uno de los que forma el grupo de los que tenemos los búfalos, que es Guido. Guido, por su trabajo, anda en diferentes campos y bueno, cerca del campo de mi viejo. Entra, ve un monte muy similar porque él lo conocía el campo y ve unos animales negros enormes, cornudos que salen de ahí de entre medio. Y bueno, ahí le consulta al encargado, me comenta a mí que había visto búfalo, que el encargado le había dicho que bueno, el monte desde que estaban estos animales empezó a ser más productivo. Y bueno, y ahí surge todo el tema de empezar a estudiar y a conocer sobre el tema. Que la verdad que hay muchísimo desconocimiento. Vos si te pones a buscar, y sobre todo en la zona nuestra, te tenés que contactar con gente, como vos decís, del norte, porque en la zona hay muy pocos productores. Y bueno, y así surge en principio el camino nuestro hacia el conocimiento del animal en sí, que era nulo, o sea, era nulo. Eh, bueno, a partir de esto nos contactamos, empezamos a ver notas en los medios de comunicación, vemos una nota en Clarín que aparece Nicolás Villalba, que bueno,
para nosotros un referente porque nos ayudó muchísimo, no solamente en la búsqueda de los animales, sino también en información y demás. Que bueno, contactamos con él y contactamos con algunos productores muy específicos que hay en la zona nuestra, a nuestros alrededores. Vamos a los campos, conocemos los productores, los animales, y bueno, a medida que fuimos dando esos pasos, nos empezamos a dar cuenta que sí era posible llevar O, el se- búfalo o sea al que en la monte. zona ya había búfalos. Hay, lo que pasa es que son producciones muy, que están en los peores ambientes, como por Mm, decir, relegadas, sin tecnificar, pero bueno, eran productores que se le habían dado un negocio de llevar búfalos, por decir, al barrer del norte y justo lo engancharon y ah, cayeron en el campo. Y así como que iban empezando y bueno, ya hay productores que a lo mejor tienen 3 4 años que ya están en esto y bueno, y de a poco, viste, vas armando un rodeo, son le va funcionando en esos tipos de campo, de ambiente que no son buenos, donde la vaca no es muy productiva. bueno, hablaste del monte, sí, que es Sí, el protagonista en esta historia. sí, Eh, sí. ¿Qué especies, o si sabés, qué especies predominan ahí en ese monte? No, bueno, como te digo, el monte en ese momento tenía mucho pajonal, o sea, un monte de los que hay en esta zona, un pajonales, flechilla, pero bueno, no es un monte Pero de que árboles, digo. nosotros, donde no, ¿cómo? Ah, de árboles, De árboles. perdón, perdón. El monte es de caldenes, hay algarrobo, hay muchas plantas autóctonas de la zona. En su gran parte esos dos tipos de árboles. Que bueno, algo a favor del monte, por el fruto que tiene esos árboles, algo muy importante es para los animales lo que nos podía ofrecer en ese sentido. Son muy buenos en Eh, proteínas, sobre todo la Claro, algarroba. claro, tal cual, que yo creo que en su momento las vacas que había en gran medida vivían gracias a eso, porque no había otra cosa. Eh, y bueno, así empezó nuestro camino con el tema de la búsqueda, hasta que, bueno, hace un año más o menos nos decidimos en comprar la primer jaula, donde trajimos 35 madres y un toro. Las tuvimos que ir a buscar al norte de Santa Fe, a Esteban Rams. Ujú, Todo gracias a Nicolás, que bueno, nos dio una mano enorme. Fuimos con Guido a la carga para allá y Leo, que es el otro chico que está involucrado también en el proyecto este, que es esposo de mi prima, que bueno, por cuestiones de familia, de campo, él está incluido también. Y bueno, y ahí surge empezar a decir, bueno, ¿dónde vamos a descargar los búfalos? Le decíamos a la gente del campo que íbamos a traer búfalos y abrían los ojos así como diciendo, esto tan loco que van a traer. Armábamos boyeros, en vez de poner una línea de hilo, ponían dos porque tenían miedo, ¿viste? Es como que por desconocimiento era como que entrábamos en esa, que decían, che, esto es tan loco que van a traer. Se nos dio también que pedimos un cargador móvil para poder descargarlo en donde habíamos preparado, que teníamos agua. Y al momento de pedirlo a un vecino nos dijo, es para vacunos, como diciendo, se ve que ya se había enterado por otro que iban a traer búfalo y como diciendo, pero bueno, era como que se movilizaba por esa cuestión del desconocimiento, te lleva a eso y como decir que estabas por traer un animal salvaje, que bueno, nosotros habíamos visto que era todo lo contrario, o sea, eh, era otra cosa. Y bueno, y el tema, otro de los puntos clave para nosotros, es el tema, nosotros sabíamos que teníamos que manejarlo distinto a la vaca. El búfalo es muy particular en cuanto a lo que es el manejo, porque es un animal que tiene que tener contacto frecuentemente con las personas, con la gente. El tema de ujú, la recorrida es súper importante, porque si no, ahí sí se te vuelve un animal más salvaje mm. y no lo puedes manejar. Eso es clave en lo que es la producción de búfalos. El- Todas las personas con las que nos comunicábamos nos lo decían. Entonces, bueno, estaba el tema de cómo nosotros adentro del monte podíamos tener un manejo que sea fácil para recorrerlo, para encerrarlo en los corrales, porque también nos decían eso, de llevarlos al corral periódicamente, porque si los querés encerrar 2 veces para las vacunaciones aftosas, por decir al año, Ya no. íbamos a renegar Mm. muchísimo. Eh,
Entonces, bueno, ahí surge también nosotros somos muy de querer buscar experiencia, y la verdad que nos hemos topado con gente muy, muy amable y con muchas ganas de compartir las experiencias. Es un nicho muy chico, pero que todos están predispuestos para hablar del tema, para compartirlo. Y bueno, también ahí conocemos a un chico, gracias al haber ido a la carga al norte de Santa Fe, el mismo que nos vende las búfalas, nos dice que él los machos los llevaba a recriar a un campo que tenía en monte y ahí capitalizaban hacienda. Entonces dijimos con Guido, qué oportunidad para ir a visitar, porque bueno, era algo similar a lo que queríamos hacer nosotros. Y bueno, y el chico del campo, de ese campo, la verdad, que se llama Tomás, nos abrió las puertas y pudimos conocer el sistema que hacía él. Y bueno, en gran parte hoy, como nosotros adecuamos el sistema nuestro, gran parte es por haber visto el de él y bueno, cómo lo manejaba allá también. Que bueno, estaba al norte de Santa Fe, cerca de al norte de Córdoba, cerca de Mar Chiquita, el campo este. Mar En Chiquita, todo ese, Córdoba, porque acá cerca hay otro Mar Chiquita y por ahí si escuchan claro, de la Córdoba, zona. sí. En ese interín nosotros habíamos preparado, habíamos puesto boyero alrededor de un monte más o menos de 30 hectáreas y en teoría lo íbamos a dejar ahí con una bebida. Y bueno, cuando vamos en el trayecto que venían las búfalas al campo, nosotros estábamos en el campo de este chico y cuando vemos este manejo es como que se nos prende la lamparita y decir, tenemos que hacerlo, intensificarlo por el tema de después poder manejarlos a los Claro, animales y hacer las recorridas diarias, o sea, como todos nos decían. Y en ese trayecto ahí le decimos, o sea, corten, achiquen esas parcelas, ese lote de 30 hectáreas, lo achicamos a 6 y las bajamos en esas 6 hectáreas y ahí quedaron hasta que, bueno, llegamos al campo, la vimos y ahí estuvieron como 20 días los animales. Y en ese interín es cuando nosotros nos empezamos a profundizar en todo lo que es la ganadería regenerativa, que para nosotros ahí también fue como un cambio de chip, de decir que ese era el camino y era el complemento justo al búfalo para acoplarlo al sistema que nosotros queríamos hacer con el monte, que en sí era también hacerlo productivo. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer todo un trabajo porque nosotros toda la superficie de monte la estandarizamos en parcelas de 3 hectáreas, ujú, toda dividida por boyeros y al nosotros hacemos módulos de 4 parcelas, donde al centro ponemos un bebedero. Y así vamos, o sea, y empezamos a hacer todo ese trabajo dentro del monte, que bueno, no fue fácil porque era empezar a tirar alambre entre claro. medio, llevar Y caños para el cañería. agua. Algo muy importante que tiene el campo y que tiene la zona en sí de San Luis esta, que bueno, hay un tendido de red de acueducto muy, muy grande por muchos campos, Mm. que es una obra que hizo hace muchos años el gobernador y que bueno, ahora la zona, o sea, en gran superficie es agrícola y el acueducto se usa para usar tanques australianos, para usar los mosquitos prácticamente. Te iba a Eh, preguntar porque sé que San Luis tiene lugares de agua muy mala claro, y bueno, justamente nosotros, escuchaba como que no tenías ningún problema. Te iba a preguntar eso. Pero claro, bueno, el acueducto nos permite tener de forma muy accesible, porque es como tener una bomba en el campo, el acueducto tiene una presión muy buena. Agua de muy buena calidad. Entonces nosotros eso nos permite alimentarnos y para el sistema nuestro, que es llevar bebida al animal y distribuirla en el monte, la verdad que nos ayudó muchísimo o sea, es parte del proyecto y una pieza clave el agua y para nosotros fue algo sencillo, que vos cuando empezás claro, a ver en otros proyectos de ganadería regenerativa, el agua siempre es medio dale. complicado por cuestión de inversión y demás. Sí, Eh, incluso en lo que no es regenerativo también es una No, gran no, ni hablar, limitante. ni hablar. Sí, En mi sí, zona, por ejemplo, donde estoy yo, es agua buena, pero a 3 kilómetros ya no, es salada. Y vos vas por la sí, ruta y ves que son lotecitos de molinos que llevan claro, agua a muchos kilómetros para adentro porque tienen, y más con la sequía, peor, sí. a lo más. No, sí, nosotros al momento de querer hacer algo con el monte, en cuanto a animales, también el acueducto formaba una pieza muy importante porque era tener agua de calidad y bueno, a disposición.
más allá que por ahí con el acueducto tenés problemas que se corta, porque cuando llueve mucho el arroyo viene la crecida, bueno, hay días que se cierra por cuestiones de que no pase a peor, pero la verdad que es increíble. Y es algo que, como te digo, o sea, no, o sea, muchas veces no es aprovechado de la forma que se podría aprovechar. Así que tenían varias ventajas. Un monte que Sí, es muy receptivo para un sistema silvopastoril, porque ya de por sí los árboles son nutritivos, sí, lo que es sí, 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 ganadería, sí. el agua, bueno, hay que poner plata, ¿no? Pero el agua estaba disponible. Sí, Lo sí, que, sí, lo que había que sí. hacer era ver la manera de cuidar el pasto, básicamente, Claro, sí, que sí, no que fueron bueno, la encontrando. verdad que nos encontramos, bueno, muchas ventajas en cuanto al búfalo en comparación con la vaca en estos tipos de ambiente, porque bueno, el búfalo es mucho más voraz, ramonea mucho, entonces lo que es a la limpieza del monte y al comer especies que no son tan de buena calidad, pero él por cuestiones del animal en sí la transforma en alimento. Para nosotros una ventaja enorme y bueno, y los cambios se ven, o sea, nosotros pasamos el invierno pasado con un monte con muy poco pasto, por llamarlo así, y bueno, y la verdad que lo pasamos bien, los animales estuvieron muy bien de composición corporal, y hicieron el trabajo que quisimos hacer y realmente cuando en la primavera empezó a llover es como que estalló todo el monte y empezó a cubrir baches donde no había nada, empezó a nacer pasto. Que bueno, eso fue la verdad increíble. Y lo que decís vos que te limpia el monte también les facilita a ustedes el manejo. Al mismo tiempo, Sí, no, al ni comerse hablar. los rebrotes y demás, te lo mantiene. Sí, sí. Hoy nosotros estamos, o sea, al estandarizar el monte en 3 hectáreas, hoy estamos con una carga, hoy nosotros tenemos esas 36 animales, más tenemos, ya nos han nacido más o menos 20 búfalas, tenemos todos los terneros, pero bueno, la idea es mientras más podamos intensificar en esas 3 hectáreas, mejor trabajo vamos a poder hacer porque la limpieza del monte va a ser mejor, el tema de los renovables lo vamos a controlar de mejor manera y creo que eso va a ayudar mucho al medio a que se alimente. Claro. ¿Cómo es la sanidad de los búfalos? En cuanto a sanidad, la verdad que nosotros estamos sorprendidos porque, por ejemplo, ahora los animales están teniendo cría desde el principio de enero hasta, bueno, finales de abril, principio de mayo, pueden tener cría. Y por ejemplo, nosotros en el monte no tuvimos problemas de embichados, que es increíble que no se embichen ahí cuando antes con la vaca llegaba parir en esta época Sí, y era, o sea, tenía que ir a curar todos los días, mañana y tarde. No se embichan. La verdad que nosotros no, el plan sanitario es por regla de aftosa, nosotros vacunamos a aftosa, brucelosis, y lo único que tenemos cuidado es el tema del piojo. El piojo es algo que lo altera mucho al búfalo, ujú, entonces hacemos como una curación en principio ahora de abril, como para que estén protegidos, y bueno, si hace falta repetir dosis, después los encerramos de nuevo en el invierno y repetimos, pero nada más con Purón es algo sencillo. Pero en cuanto a sanidad, la verdad que increíble, no tuvimos problemas de parto, y eso que son, nosotros trajimos bobillas de primera aparición. eh, la idea era traer animales jóvenes para que, bueno, se acostumbren en el campo, porque el búfalo es un animal muy longevo, puede tener hasta 17 crías a lo largo de la vida. Entonces, bueno, nos pareció buena oportunidad, ya que hacíamos la inversión inicial de comprar animales jóvenes que ya se acostumbran en el campo y, bueno, son animales que, si todo anda bien, van a durar mucho tiempo ahí en claro. el campo. Está querenciados también, Sí, como sí. se dice. Sí, Y no, es increíble, la verdad. O sea, por esta cuestión del manejo, son animales que cuando vos le transmitís buen manejo, se sienten contenidos, es increíble cómo o sea, te devuelven eso, porque, bueno, dicen y tienen el equivalente, la inteligencia de un equino, muchos lo ah, mira, dicen.
Y realmente se nota porque se acostumbran al personal que los maneja y realmente con ellos son, o sea, están atentos cuando llegan, se acercan, la verdad que son animales que contagian y como que el cara a cara, el ida y vuelta que puedes lograr con ellos es muy, muy bueno. Eh, o sea, como vos lo tratás, te devuelven ellos mismos y mucho más. Son animales muy, muy dóciles, la verdad que increíble. ¿Y paren en esta época por una cuestión de la especie o por una cuestión de manejo? No, no, el tema de la preñez, ellos se empiezan a preñar, el estadio dura 10 meses, se empiezan a preñar o sea, a partir de esta época, de marzo a junio, cuando empiezan los días más fríos, como que, pero se estacionan solo los búfalos, entonces Por pueden eso es tener, una cuestión de la especie. sí, Bien. claro, pueden tener el macho en el rodeo todo el año, es como las ovejas, por decir. Mm, Y bueno, eso también facilita mucho al manejo, claro. sí. Y bueno, y Y, en esta época están pariendo, nosotros ya nos claro. parió todo lo que es la cabeza y queda la cola ahora. Pero no, la verdad que muy bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo que se le dice al ternerito? Bucerro o bubillo, en el caso de los terneros, las categorías son así: bucerro, bubillo y bueno, búfalo, búfalo, eh, las categorías. Eh, y bueno, y también nosotros estamos viendo la primer tanda de terneros que tenemos, de bucerros. Y bueno, son animales que han nacido a mediados de enero en su mayoría y estamos viendo un desarrollo muy bueno, a comparación de un ternero vacuno, que bueno, nosotros también lo conocemos y vemos muy buen desarrollo y en teoría eso es uno de los beneficios, eh, al momento de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, siempre en comparación con la vaca, porque bueno, siempre los parámetros son esos. eh, en este tipo de ambiente yo creo que podemos lograr un ternero de mayor peso y de mejor calidad en menor tiempo que con una vaca. Y más si Eh, comparás con una aparición de verano también. claro, sí, El no, ternero sí, nacido en verano siempre es más, sí, 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 ni más hablar. delgado. Eh, Así que bueno, eso también es muy positivo y lo estamos viendo. Nosotros tratamos eh, en nuestra experiencia, como mostrar que realmente es una producción que puede ser una alternativa en la zona, que no es tenida en cuenta y que, bueno, muchos campos están desocupados, están sin uso y que se le podría dar una utilización con este animal. En sí, nuestra prueba fue esa y la verdad que todos los días nos sorprendemos porque cada vez nos convencemos más de que es una actividad que es súper productiva en el lugar. Claro. Vos dijiste que, bueno, tienen monte ustedes, tenían monte en Santa Fe en el norte donde fueron. ¿El monte es una condición necesaria para el búfalo? Pensando, La, por ejemplo, en si se pudiese adaptar a la cuenca del Salado, que es planicie, deprimidos, sí. tres El búfalo es aguas. muy, o sea, la especie del búfalo de agua, él requiere mucha cantidad de agua, eh, muchas veces en corrientes y demás, en humedales, hay anda muy bien el animal porque, o sea, es un animal que puede estar debajo del agua, que se acostumbra muy bien a ese lugar. Y bueno, siempre nos consultaban ese tema nosotros, bueno, agua nos sobra, entonces ¿cómo lo íbamos a poder reemplazar a ese tema si solamente con un bebedero íbamos a andar bien? Porque muchos nos planteaban que nosotros poniéndole un bebedero solo como que íbamos a tener problemas de que ellos iban a buscar, nos iban a Ah, romper el el bebedero, iban confort del a animal, digamos. buscar a hacer charcos. Y bueno, nosotros, por la experiencia nuestra, vimos que el monte, en ese sentido, es un gran aliado para esta producción por el tema de la sombra. Eh, yo no sé decirte, como decía en la cuenca del Salado, a lo mejor sin agua a discreción y sin sombra, si el animal pudiese responder de la forma que nos responde a nosotros.
nosotros vemos que adentro del monte es otro ambiente y que los animales están muy bien, aunque no tengan agua a discreción que puedan tirarse. O nosotros igualmente, dentro de lo que es cada módulo, donde tenemos el bebedero en medio, nosotros hacemos un pozo y lo vamos llenando de agua un poco, como para que ellos se tiren, se bañen. eh, que bueno, en verano la verdad que lo han utilizado mucho. Pero bueno, nosotros vemos eso, que la sombra ayuda mucho a complementar esa falta de agua, por decirlo así, que muchas veces necesitan. Claro, te iba a preguntar si era el mismo, justamente la misma variedad o raza del búfalo de Corrientes, porque quizás era otro, creo que hay dos o tres. Claro, eh, en realidad lo más destacado acá es la raza Murray y Mediterránea, Mediterráneo. y que bueno, Mediterránea es la de cuernos derechos y Murray es cuando se le enroscan. Ajá, Esas son las dos razas que hay de búfalo de agua acá mayoritariamente. Y bueno, y nosotros tenemos, o sea, es como medio cruz el rodeo nuestro. Y es más, nosotros, casi todas las hembras son mediterráneas, en su gran mayoría, o predomina esa raza, y el toro que trajimos es Murray. Entonces, como que bueno, ahora los terneros vamos a ver cómo salen. La idea nuestra es empezar a trabajar un poco también sobre genética. Creemos que hay mucho para mejorar, hay mucha gente que lo está haciendo, el tema de inseminar y demás, y tienen muy buenos resultados. Es como una piedra sin limar, por decir, porque bueno, es un animal que está en pleno, o sea, tiene muchísimo para desarrollar, ni hablar genéticamente, entonces, poquito que vos hagas, todo se nota mucho. claro. Igual que del lado de lo productivo a hablar de eficiencia, si vos a medida que tecnificás más el búfalo en cuanto a alimentación y demás, es como que bueno, el animal también te va a responder más. Muchas veces está relegado, está tirado en los peores lugares del campo y así todo es muy productivo en cuanto a índice y demás. Pero bueno, nosotros vemos eso, que hay muchísimo para crecer. O sea, todo lo que se hizo con la vaca se puede hacer también con el búfalo, que eso es lo interesante. En cuanto a temperatura, describime un poquito cómo es la zona en donde están. O sea, si vos vas ahí Y al monte, a la región, ¿cómo es el paisaje, la temperatura? no, los veranos son muy calurosos y suelen ser secos. O sea, bueno, en invierno directamente no llueve. eh, las lluvias se dan normalmente entre primavera y bueno, ahora estamos teniendo, que por suerte está lloviendo bastante las últimas lluvias, abril. Ya desde mayo hasta la primavera no, o sea, precipitaciones muy poco. Tenemos unos 600 milímetros anuales más o menos. Y bueno, y los veranos son muy calurosos. La verdad que mucho calor, viento y bueno, el suelo es medio arenoso. Así que son lugares que, bueno, la agricultura funciona muy bien, o sea, es una actividad que está muy desarrollada en la zona. Eh, pero bueno, el monte es un lugar especial y como te digo, la mayoría están abandonados porque no los hacen productivos con la vaca o muy poco se ve la actividad ganadera. Y la temperatura, bueno, me dijiste el verano, ¿y en el invierno es muy frío Y el invierno o...? muy frío, sí, Ujú, es frío y bueno, eso también es algo que nos consultaban y que nos pusieron como por decir, che, ustedes con los búfalos en esa zona en invierno que hace tanto frío. ujú. Y bueno, la verdad que el invierno pasado lo pasaron bien, hubo días de baja temperatura, pero como te digo, el monte es como que dentro de lo que es el clima normal de la zona, el monte siempre tenés el reparo, es otra cosa. Entonces, a nosotros la verdad que nos ayuda mucho en cuanto a lo que es el animal y a cómo ves que él responde a las condiciones que tiene. Eh, el tema cuando vinieron del norte de Santa Fe, que bueno, el agua es muy salitrosa, tuvieron una semana, 10 días acá en el campo nuestro y ya con tomar agua del acueducto, el pelo ya se pusieron brillosa, ya, o sea, vos te das cuenta que los animales o sea, También. están bien en el lugar y se adaptaron muy bien al campo nuestro.
Bien, ustedes todavía están en etapa de inversión, de crecimiento. ¿Qué piensan hacer? O sea, ¿cómo ven el futuro? ¿Vender los terneros como bubish? O sea, esa parte Sí, comercial. nosotros estamos en proceso. La verdad que ahora estamos terminando de armar todo lo que es la parte del campo, que bueno, era algo fundamental para nosotros permitirnos aumentar la carga, porque fuimos haciendo todo a medida que ya estaban los búfalos en el campo, entonces como que íbamos pasitos adelante de ellos. Después hicimos varias reservas de agua para no depender 100% del acueducto. Y bueno, ya por suerte lo hemos terminado de eso. Y ahora nuestro propósito, o sea, es tratar de aumentar la carga progresivamente. Creemos que tenemos, o sea, mucho más alto el techo que podemos tener. La realidad es poder ocupar al máximo el campo, poder ocupar al máximo el monte. Y respecto a las crías que estamos teniendo ahora, la idea es poder, hoy en primera instancia, es recriarlas en el mismo monte, porque bueno, son animales que con la oferta forrajera que tenemos ahí, nosotros creemos que podemos recriarlos y hasta terminarlos. Está la experiencia en Corrientes. Corrientes, nosotros tuvimos la rural en julio y Corrientes es siempre históricamente fue productora de terneros y no productora de gordos. A nivel vacunos y bueno, con el búfalo medio como que cambiaron esa mentalidad porque no solo podían tener terneros, sino que también los podían recriar y engordar y bueno, hoy la carne de búfalo en Corrientes de a poco como que va desarrollándose y nosotros creemos que en el monte nuestro también vamos a poder tener animales jóvenes de buen quilaje para bueno, venderlos como gordos. Eh, el mercado creo que no está muy desarrollado, pero hay mucho para desarrollar. Eh, y bueno, la idea es ver qué posibilidades tenemos al momento que llegue el momento. Sí, sí, además mientras, o sea, los tornaditos recién nacieron, todavía tienen que criarse y Sí, recriarse. no, sí, 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 también está la posibilidad, si nosotros, estos terneros que están naciendo ahora, estoy diciendo agosto, septiembre, que para el destete, que van a ser, yo creo que terneros muy lindos, a lo mejor surge la posibilidad de venderlos a un fildo, que hay, nosotros hemos escuchado que muchos lo reciben, o bueno. Como invernada está la posibilidad, también lo vamos a hacer. La idea es dejar las hembras también, por una cuestión Sí, de la que recría, son, claro, exposición. de reponer con esas hembras que ya nacen en el campo, que bueno, que saben de nuestro manejo. Pero bueno, a medida que vayan pasando los meses y vaya llegando el momento, de acuerdo a cómo se den las posibilidades, vamos a analizarlo. Con lo lindo que es dejar las hembras, elegirlas Sí, no, sí, y sí, sí. decir, esta es la que nació del día. Ya estarás Sí, con no, eso la también. idea es esa y bueno, además que como te digo, es medio difícil en esta zona, primero que la hembra búfalo es muy retenida por los productores, por esta cuestión, que son longevos, que son muy productivos, entonces no, la retienen o bueno, tienen un costo alto. Y segundo, que en nuestra zona no hay, entonces nosotros tenemos que salir a buscar hembras al sur de Santa Fe, al norte de Santa Fe, como lo más cerca, Sí, o sí. tenemos que irnos a Corrientes al norte, y bueno, el tema del flete influye, un montón de cosas, son ambientes totalmente distintos, a lo mejor, viste, cuesta que se adapten, entonces, qué Sí, mejor que además de poder. la ventaja que significa tener la adaptación ya del ternero que conoce, hasta ustedes los conocen. O sea, Sí, no, sí, ni hablar, sí, no sí. tiene precio eso. Así que la idea es esa por ahora. eh, Pero bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados porque, eh, bueno, como te dije antes, vemos mucho progreso en cuanto al monte, en cuanto a los animales y eso te entusiasma muchísimo. Bueno, Juan, se nos está acabando el tiempo. No sé si querés agregar algo más. No, no sé si querés consultar algo en especial, si eh, No, no, porque ya todo lo que de me fue parte, de surgiendo lo parte fuiste. nuestra, bueno, agradecerte un montón, la verdad, que nos hayas contactado, que nos hayas dado la oportunidad de que comentemos lo que hacemos. Creo que eso es clave también para la actividad en sí del búfalo. Falta mucha.
mucha difusión del animal, de cómo es, de sus subproductos, tanto la leche como la carne. Nosotros nos hicimos un Instagram, que bueno, vamos subiendo algo de contenido ahí, cuyo y nombre es, búfalos.langelina. Y bueno, y también nos contactaron de la Nacional de Córdoba, eh, Guadalupe Roldán se llama, profe de una cátedra de mejoramiento animal, para bueno, tratar de trabajar en conjunto y poder organizar algo a nivel provincia, que el desconocimiento, como te digo, es muchísimo, para promoverlo a la actividad, a sus subproductos y bueno, la idea es hacer contenido, trabajar en conjunto, buscar experiencia y por qué no también en algún momento organizar alguna jornada, y demás, que me parece que estaría muy interesante y ayudaría mucho a todos los que estamos produciendo este animal. ni El hablar, nicho es y a los chico estudiantes. y sí, sí, el nicho es muy chico y la verdad que trabajar en conjunto nos ayudaría mucho, a sacarle más jugo a esta producción. Bueno, muchas gracias por tu disposición. La verdad que Gracias ha a usted. sido muy interesante escuchar de los búfalos, de la Angelina. Es lo que yo te había comentado, yo había escuchado y leído algo sobre los de Corrientes y me llamó muchísimo la atención desde que los vi en Instagram. Quería entrevistarlos, Sí, sí, porque aparte me encanta toda la parte de cuidar el monte también. sí, Súper sí. interesante los que hacen, los felicito. Así que bueno, a seguir adelante y seguiremos en contacto, por supuesto. Sí, ni hablar. Bueno, te agradecemos mucho, en nombre de los tres. Así que bueno, estamos en contacto y no, por qué no hacer otra charla en algún momento y ir comentando todo el progreso que vamos teniendo, porque esto es día a día. O sea, todos los días tenemos algo nuevo y algo bueno para comentar. Esa parte me encanta, la he hecho con varios productores, de hacer una mini entrevista un tiempo después para ver cómo va todo, porque también me encanta saber cómo van progresando o cómo va el mismo cultivo o cría en distintos momentos del Sí, año. sí. Así que ya te comprometo a hacer otra entrevista en otro momento. Bueno, muchas gracias, Tere. Un Bueno, gustazo. igualmente.